Muy buenos días, nuevamente un domingo más estamos en esto que se constituye la casa de Dios, ¿no es cierto? No porque así lo sea, sino porque es una forma de estar juntos, congregados en un lugar a través de la red, ¿no? Esperamos que cada uno de ustedes, nuestra iglesia, nuestra congregación y nuestros amigos se encuentren bien y que estén disfrutando de este domingo, de este día del Señor, y atentos a lo que vamos a estar compartiendo, a lo que vamos a estar viendo y hablando y orando también. Muy bienvenidos a todos, una vez más, agradecido a Dios también en mi corazón y seguramente ustedes de poder tener los medios tecnológicos para formar parte de este culto virtual, pero no menos espiritual, con toda la intensidad espiritual que así la Biblia nos promete, y por otro lado, la gracia, ¿no?, que Dios también nos promete, que seguramente disfrutaremos de ella. Así que bienvenidos a todos, dispuestos a compartir la palabra en un ratito, mientras vamos paso a paso incorporando cada una de las actividades. ¿Tenés anuncios, saludos? Sí, no, recuerden que de compartir para que se pueda extender más las prédicas a aquellas personas que son contactos de ustedes. Si envían un saludito que nos gusta mucho, háganlo, que luego lo estaremos respondiendo. Y en cuanto a anuncios, bueno, seguimos siempre en contacto con la iglesia. Hasta aquí todo bien. Nos alegramos también porque el hermano Eugenio Álvarez se encuentra mejorando, allí internado, pero va avanzando para bien. Pronto lo pondrán en una sala común si sigue mejorando como hasta aquí. Y bueno, le enviamos a través de sus hijos nuestros saludos. Sí, nuestro cariño a él, particularmente en el día de hoy, que está, bueno, evolucionando maravillosamente, gracias a Dios, gracias a sus hijos que nos han informado también, que nos mantienen al tanto, y bueno, también gracias por todos los otros hermanos que están en tratamiento, en lucha. Nos alegramos mucho. Algo que quiero agradecer, Susi, particularmente en este día, es ante una necesidad en la iglesia, cómo increíblemente gran cantidad de hermanos están dispuestos a ayudar y preguntar qué se puede hacer, cómo se puede dar. Me encantó eso, me fortaleció muchísimo, porque muchísimos hermanos reaccionan positivamente, ¿no?, queriendo ayudar, queriendo aportar ante las necesidades puntuales que se manifiestan, ¿no? Si bien todos estamos en lucha, tenemos esta particular, ¿no?, bendición de ser fortalecernos o formar un cuerpo, ¿no?, formar una iglesia activa que se preocupa los unos por los otros. Así sí, que estamos eso se ha felices. visto que es la unidad en Cristo, que es lo que realmente, y parte de la palabra que hoy quería compartir referente a este tema es que se ve lo que el Espíritu Santo está haciendo en su iglesia, ¿no? Y a quien quiero saludar especialmente es a nuestro hermano, a Juan Cardoso, el esposo de Bere. Hoy está cumpliendo años. Felicidades, Juan, Han contado por ahí que estaba dejando sus 25, así que bueno, sabemos cuántos que cumple. Que pases un día muy especial. Te queremos mandar un abrazo desde acá, desde nuestro hogar. Y por supuesto sé que nuestros hermanos también te estarán saludando. Feliz cumpleaños, Juan. Bueno, tenemos acá, a ver, personas que se han hecho presentes: Germán, Romina, Rita Castaldo, Margarita Redolfi, Iris Tello, a ver quiénes más, Liliana Barsi. Uy, hay un montón de personas: Noelia, Verónica, Natalia Bloch, Nati, Eliseo y toda su familia, la familia Morales, por supuesto, Ana Marcela Navarro. Cuántas personas se están uniendo el día de hoy. Bueno, los saludamos a todos, no podemos nombrarlos todos porque se nos va el culto, se nos va la reunión. Bueno, te voy a dejar, Susi, porque quiero que compartas esa palabra que Dios ya ha puesto en tu corazón, orientada a la familia siempre, un condimento, pero por supuesto aplicable a muchas circunstancias de la vida, ¿no? La Biblia tiene esa particularidad, que significa algo puntual, pero se le puede dar diferentes aplicaciones. Claro, referente a lo que es la unidad en la iglesia, pero también llevada al hogar, ¿no es cierto? La unidad en Cristo dentro del hogar. Bien, entonces atentos todos, porque ya empieza la ministración de la palabra de Dios. En un ratito la oración, los pastores Morales, Dios mediante, estarán con nosotros también. Así que atentos a lo que vamos a ir en el día de hoy haciendo, atentos a lo que el Espíritu Santo inclusive va a hablar a sus corazones, a prepararse. Te dejo, Susi, con la palabra. Atentos todos, anotando y convocando a todos los chicos
a la mesa, al frente de la pantalla. Así es. Y en reverencia a la palabra de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 2 y luego el 4 también, que nos dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí esta carta, como sabemos, la está escribiendo el apóstol Pablo, y no se está refiriendo a que sintamos una misma cosa referente a lo superficial o a lo externo, como que hagamos todos lo mismo o tengamos una forma de vestir que sea unánime, o que aunque tengamos un lenguaje evangélico, ni tampoco se refiere a que todos opinemos lo mismo, a que todos tengamos la misma forma de servir al Señor. No, es mucho más que eso es más bien lo superficial, a eso se refiere más bien a lo externo, sino que lo que el Señor está instando a través de Pablo es que tengamos una misma mente, que tengamos esa mente que es la mente de Cristo, que la Biblia nos insta muchas veces a que vayamos adquiriéndola, ¿no? Conociendo cada vez más a Cristo y teniéndolo en nuestra forma de pensar, de dirigirnos, de actuar, y eso hace a lo que estemos unánimes sintiendo una misma cosa. Aquí la palabra dice que estemos en un mismo amor, sintiendo eso mismo, ¿no es cierto? Esta mente de Cristo a lo que nos lleva es a que como familia, a que como congregación, como iglesia, tengamos compartiendo el amor del Señor, que se manifieste el amor en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en el orar el unos por los otros, el de reunirnos, de interesarnos unos por los otros. En este tiempo, bueno, reunirnos a través de este medio, ya lo haremos nuevamente cuando se permita en una iglesia, en un templo, ¿no? Y que tengamos ese mismo propósito, que es el propósito de Cristo. A eso se está refiriendo la palabra, a esa mente de Cristo que debe ser cada día cultivada en nuestra vida para que podamos entonces vivir bajo un mismo propósito, bajo un mismo sentir y bajo el amor del Señor, ¿no? Y dice allí también en el 4, lo repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, que haya una armonía, y esta armonía se tiene que ver también en el hogar, ¿no? Que también nos estemos preocupando por el bienestar de nuestro hermano, por el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, porque sabemos que cuando nuestros seres queridos hayan felicidad, hayan bienestar, en un lugar donde haya armonía, donde haya una búsqueda de acuerdo, donde la verdad suprema sea Cristo, donde busquemos y estemos preocupados los unos por los otros, en ese lugar va a haber felicidad. Más allá de toda circunstancia externa va a haber felicidad. ¿Y qué nos hace felices? Nos hace felices ver a nuestros seres queridos bien, el ver a nuestros hijos contentos, a ver a nuestro esposo contentos. Eso hace que a nosotros también nos haga felices. Porque sería egoísta pensar por mi propio bienestar, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña vez tras vez que en el servicio a los otros nosotros también hallamos, por un lado, el propósito del Señor y nuestro propio bienestar. Y esto nos alienta entonces, queridos hermanos, a que vivamos preocupándonos por el bien y el amor que reine en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Esto quería compartir. Ahora le voy a invitar nuevamente a mi esposo porque vamos a estar con una llamada al pastor Roberto
y deseamos que sigan ustedes creciendo en el Señor, así como nosotros seguimos buscando y creciendo en Dios, porque es totalmente mutuo, ¿no? Este crecimiento. Y así esperamos. Muy bien, tenemos aquí ya al pastor Roberto en línea, en un ratito lo vamos a poner allí en la pantalla, así que le estamos dando la bienvenida en el día de hoy a los pastores Roberto y Dali. Vamos en un ratito nomás a darles la entrada y a darles la bienvenida, particularmente el pastor Roberto que va a orar, a compartir un saludo, la hermana Dali en el día de hoy. Así que vamos a hacer así, Dios mediante, a ver, los tenemos allí. Vamos a ver, vamos a conectar con ellos. Y bueno, en un ratito también vamos a empezar el mensaje de hoy, que creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, ya lo tienen en cuenta, ¿sí? El mensaje de hoy, que tiene una connotación, por supuesto, unida a lo actual, ¿no? Bien, allí creo que los tenemos, a los pastores Roberto y Dali, les damos la bienvenida en el día de hoy. Buen día, pastor Roberto, adelante usted. Buenos días, pastor Carlos, pastora Susi, buenos días a toda nuestra hermandad que está en esta conexión virtual en esta mañana, y agradecidos a Dios una vez más por poder unirnos como cuerpo de Cristo para compartir un tiempo de palabra, un tiempo de meditación de su Espíritu Santo y compartir la comunión en el Espíritu. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos a los cuales extrañamos, pero no dejamos de orar por sus vidas para que ellos sean fortalecidos y animados a seguir hacia adelante, sabiendo que ese es un tiempo que tendrá un fin no muy lejano y que nuevamente podremos estar congregados una vez más en su casa. Bueno, pastora Dali, ¿cómo anda usted? Buen día, bienvenida, Dios le bendiga mucho. Buen día, pastor Carlos, pastora Susi, también saludamos a todos los hermanos que están oyendo y compartiendo la palabra. Hay gozo en nuestra alma en saber de que podemos compartir en este tiempo, no físicamente, pero espiritualmente, pastor. Así que en este día le damos la gloria, la alabanza a Dios por todo esto de poder estar juntos en esta mañana. Bueno, pastor Roberto, cuéntenos un poco usted cómo han llevado este tiempo, esta semana, cómo han superado o las buenas noticias que han tenido, o la gracia de Dios que se ha manifestado en las necesidades. Sí, pastor, verdaderamente en este tiempo estamos viendo cómo es que Dios se mueve a través de su gran misericordia y la gracia divina de nuestro Salvador sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, infundiéndonos a través de su palabra y agigantando la esperanza que ha puesto en nuestros corazones, y creyendo de que verdaderamente Dios tiene cuidado de sus hijos y que mucho más allá de a veces de lo que nosotros pensamos o creemos, se manifiesta a favor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos, y aún en la parte económica vemos cómo el Señor hace de que se multiplique lo que tenemos en nuestras manos, y también poder, con eso que nos multiplique el Señor, poder ayudar a algunos de nuestros hermanos que están pasando un momento difícil. Y allí vemos realmente la misericordia y verdaderamente, como dice su palabra, que aquellos que estamos creyendo en su bondad vamos a permanecer y vamos a ver su bendición sobre la tierra. Bueno, pastor, me alegro mucho. Es un poco lo que planteamos en el día de hoy, el hecho de ver cómo la gracia de Dios alcanza, ¿no?, a los hermanos, y esto a través del resto de la iglesia, que hoy quizás no está tan mal, un área, ¿no? Otros sí la están pasando un poco más, digamos, más difícil este tramo de la vida, pero vemos cómo Dios de alguna manera mueve su mano para proveer, para cuidar de su iglesia, ¿no? Y en eso coincido perfectamente con usted, dándole por supuesto la gloria a Dios, ¿no?, que se manifiesta a través de la bondad de la iglesia y de los hermanos.
Bueno, Pastor Roberto, le voy a pedir, hermana Dali, primeramente, que nos acompañe en una oración, luego el Pastor Roberto, que cierre la oración en este día, para que en un ratito luego, y les pido particularmente orar por nosotros, como ministrantes de la palabra, por mi vida, como quien va a compartir el mensaje también el día de hoy, para que la iglesia sea bendecida. Adelante, Dali. Bueno, Padre, en este día te damos la gloria, la alabanza a ti, te damos el honor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por cada hermano, por cada uno que está en tu presencia en este día, Padre. Te pedimos que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestros corazones, y llevamos cautivo a tus pies, Señor, todo aquello que nos aflige, que nos preocupa, Padre. Pero tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios que está sentado en el trono ministrando nuestras vidas, a tu pueblo, a tu iglesia, aún aquellos que van a ser salvos, que ya tú lo estás mirando con tus ojos de amor en este día, Padre. Glorificamos tu nombre y te exaltamos, Padre, porque más que nunca te decimos que te amamos, que te necesitamos, que somos imperfectos, que somos débiles, que necesitamos cada segundo de nuestras vidas, que tú estés presente en nuestros hogares en este tiempo. Ayúdanos a levantar un altar para ti, Señor. Mira aquellos que todavía están débiles, que están luchados. Extiende tu presencia, extiende tu mano y levanta a tu pueblo, dale fuerza a aquellos que no tienen. Mira a los que están enfermos, Padre Santo, en sus hogares, en los hospitales, Señor, las personas que han perdido sus seres queridos, Señor, consuela, trae el poder tuyo, Señor, sobrenatural sobre esas personas, Padre. Glorifícate en este día, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Tú eres el Dios poderoso, el Dios que sujeta los mares, las tormentas, Padre. Tú eres el Dios que formó nuestras vidas en el vientre de nuestra madre, Señor. Por eso en este día te pedimos misericordia, te pedimos los pares del cielo, la paz tuya para buscarte en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, en este tiempo a que nosotros nos miremos, Señor, si hay algo que tengas que cambiar, Señor, para tu gloria. Hazlo, Padre, en este tiempo, Señor, de prueba, de dificultad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, como decía Isaías, límpiame, lávame, Señor, para poder servirte, para poder, Señor, estar, Señor, sirviéndote en medio de tu obra, Señor, para alcanzar a aquellos que necesitan, Padre Santo, que en nuestro corazón, Padre, haya unidad, haya, Señor, preocupación por los demás, como compartía tu sierva, tu palabra, Señor, que estemos unidos en un mismo espíritu, mirando las necesidades que hay en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. También te damos gracias por la vida de tus siervos, Padre, que en este tiempo también, Padre, están preocupados, Señor, que tú les fortalezcas, renueva su fuerza y tú le ayudes, Padre Santo, para que juntos, Padre, podamos compartir todo lo que pondrás en sus labios, Señor. Aún, Señor, también serán tratados juntamente con tu pueblo, con nosotros, Señor, para llevar las nuevas de salvación, para alcanzar de tu poder y tu misericordia a aquellos que esperan una palabra en sus lechos, Señor. Mira la vida de tu siervo que traerá tu palabra, esa palabra que ya tú le has dado, Señor, en lo secreto. Prepara nuestros oídos, nuestros corazones, Padre, para que esa palabra se selle en nuestra alma en estos tiempos más que nunca, Padre, y para cuando vengan las pruebas, las dificultades, esa palabra pueda vibrar en nuestro ser, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En este día te bendecimos, te damos la gloria, te alabamos y seguimos en oración junto con tu siervo, con tu pueblo. Mira las necesidades, Señor, de todo tu pueblo, de esta nación, Padre, que hay muchos siervos, hijos tuyos en distintos lugares, Señor. Visítales en este día a través de tu poder, tu gloria, tu presencia, tu espíritu vibrando en cada corazón, en cada necesidad, Padre, porque tú eres nuestro Dios y nuestro castillo, porque tú eres nuestra torre fuerte y nuestro escondedero, y en ti nos esconderemos en este tiempo, Señor, sabiendo que tú nos das la promesa que aquellos
Señor, que habitan al abrigo del Altísimo. Tú estarás, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor, y así seguimos en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por este nuevo día de vida, por tus grandes misericordias renovadas y por tu bondad infinita, Señor. Hoy nos alegramos de poder unirnos, Señor, en el Espíritu para estar delante de tu presencia. Humillamos nuestros corazones, nos sensibilizamos a la voz de tu Espíritu Santo, por cuanto necesitamos ser edificados en el conocimiento de tu bendita y gloriosa palabra, la cual sustenta los cielos y la tierra y todo el universo, y aún nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Señor, Dios poderoso, envía tu luz y tu verdad, Señor, sobre todo tu pueblo. En esta mañana, Señor, tú abras el entendimiento de tus hijos para tener comprensión escritural y una capacidad de poner por obra lo que tu palabra nos ha de enseñar en este nuevo día. Para ello yo quiero llevar a tu presencia a tu siervo Carlos, Señor, para que la gracia de Cristo, la sabiduría celestial, el poder y la unción de tu Espíritu Santo respalde su vida y su corazón, para que todo lo que hayas puesto, Señor, en su vida para ministrar a tu pueblo, sean, Señor, lanzadas como saetas encendidas para destrucción de fortaleza y planificación espiritual de la verdad que conlleva tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, lo declaramos bajo la nube de gloria y en bendición para toda la audiencia, para que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado, tu palabra corra y sea glorificada en el corazón de los oyentes, y tú seas, oh Dios, levantando una iglesia poderosa en el conocimiento y en la actividad de poner por obra tu palabra y cumplir así tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana creemos que tu bendición está ya siendo derramada a través de tu gracia sobre los hogares, las familias y aún en aquellos que no te conocen. Abre el entendimiento, Espíritu Santo, y alúmbralos con tu verdad, tráelos a arrepentimiento y sálvalos para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias te damos por tu poder sin igual. Nos entregamos en tus manos y nos dejamos estar bajo la administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias por lo que vas a hacer, Padre, en este día. Amén. Qué bueno, Pastor Roberto, maravilloso tiempo de oración con todos ustedes, con los hermanos también a través de la transmisión. Les mandamos un cariño muy grande y les agradecemos por compartir este tiempo. Sé que es el deber de ustedes como el nuestro, como el de cada creyente, ¿no? Estar en la casa de Dios. Hoy la casa de Dios se conforma de manera virtual, pero no menos real, ¿cierto? Pero bienvenido y gracias otra vez por este tiempo, este servicio de oración. Un cariño grande para todos ustedes y les animamos a que sigan con nosotros en oración, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y hará lo que Dios se propuso en su corazón, en los corazones de los creyentes, ¿verdad? Amén, Pastor. Seguimos adelante y confiando en que Dios hará grandes cosas en este tiempo a través de su iglesia, de la vida de sus siervos y de cada uno de sus pequeños que le aman y le temen. Bueno, gracias Pastora Dali también por su servicio, por su apoyo, por el trabajo también, detrás de cámara, digamos, ¿no? Pero el apoyo constante en oración, el ayuno, la fe, la misericordia también. Gracias, un saludo a los chicos, saludo a toda la familia y que Dios les siga bendiciendo en este día especial, el Día del Señor. Amén, Pastor. Tendremos después testimonios para la gloria de Dios en este tiempo, Pastor. Después tendremos tiempo de compartir y contar todo lo que el Señor nos va ministrando en este tiempo, Pastor, para la gloria de su nombre. Amén. Muy bien, un cariño grande. Nos vemos. Bendiciones. Quedamos en contacto. Bendiciones. Amén, bendiciones. Saludos a todos nuestros hermanos.
Amén. Muy bien, ahí estamos, entonces hemos culminado la comunicación el día de hoy y por supuesto agradecidos una vez más por la tarea del pastor Roberto, por el apoyo de los pastores y que seguramente ustedes encuentran en ellos también bendición. Nos complace mucho el continuo buscar, ¿no?, mantener la comunión de la iglesia, y en esto se evidencia justamente la verdadera comunión, ¿no? Ante la opresión, ante la persecución, se manifiesta aquel que verdaderamente ama a sus hermanos en todas las áreas, ¿no? Y que también ama la adoración pública, ama la oración pública, la oración como congregación, la oración como lo hicieron los discípulos en el aposento alto, a donde Dios les mandó estar, en la persona de Cristo, todos juntos, orando. Bueno, hoy no estamos en un aposento alto, estamos en las redes, orando también, ¿no? Qué bueno, qué interesante sería que muchos más cristianos se unan a ese tiempo de oración, que no es muy, digamos, no es muy promocionable, no es algo que se pueda hacer, digamos, de manera pública, pero es real, es el medio que tenemos y es así como llevamos adelante este tiempo de oración. Bueno, ya vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos en un ratito, como ustedes saben, a través de este hombre que está representado por este artista que vemos aquí, el apóstol Pablo. Este es el artista que representa al evangelista Lucas, quien escribió, por supuesto, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Por supuesto, en este tiempo, él estaba recabando toda la información a través de la boca de Pablo. Ven aquí estas cadenas que simbolizan, sin lugar a dudas, un lugar muy particular, como esas piedras y esas vestiduras andrajosas hablan justamente de una condición en la cual nadie quisiese estar, ¿no? En la condición de prisión. Bueno, alguno podría entonces encontrar alguna similitud con esta internación domiciliaria, la denominada cuarentena, en este tiempo donde encontramos aislamiento obligatorio, distanciamiento social. Son las palabras que se usan todos los días, todo el tiempo, en los noticieros, en las redes, en todos lados, ¿no? Y el constante consejo, que nos parece muy bien, por supuesto, son medidas sanitarias efectivas para combatir la pandemia, para salvar vidas. Está todo muy bien, pero hay una realidad. Lo que no está tan bien es la condición a la cual nos somete. Por supuesto, la enfermedad es mucho peor, y no solo la enfermedad, sino la pérdida de vidas es aún muchísimo peor, y eso sí que no tiene arreglo, ¿verdad? Pero justamente hoy vamos a encontrar, a través de esta situación y a través de la condición de este hombre, el apóstol Pablo, y por boca de Lucas, quien acá vemos en esta imagen representando 2000 años atrás prácticamente, ese tiempo donde Lucas estaba recabando constante información. Recordemos que Lucas era médico y él también, por supuesto, tenía la capacidad de la lectura y la escritura, así como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo estaba en prisión. Él, de hecho, Pablo estuvo 2 veces en prisiones romanas, y vamos a hablar de ese tiempo particularmente. La biografía de Pablo es inmensa, hay muchísimos detalles, hay muchísimas doctrinas a través de todas las cartas que Pablo envía en sus prácticamente 30 años de ministerio. Por supuesto, en todo ese tiempo habría mucho para escribir. De hecho, se escribió bastante en los Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas. Pero hoy vamos a apuntar directamente al tiempo de las prisiones de Pablo, particularmente el tiempo más grande de las prisiones de Pablo, la primera prisión de Pablo, bajo el poder de los romanos. Y vamos a referirnos también a la segunda prisión de Pablo. Bueno, el título del mensaje del día de hoy es Sirviendo en prisión. Sirviendo en prisión, para, como dijimos, ilustrar mediante la historia genuina y verdadera de Pablo la condición de hoy
de cada uno de nosotros, donde podemos analizar un poquito si nosotros, y a través de lo que vamos a estudiar, tenemos la misma actitud de Pablo, las conductas y acciones que obviamente no estarían justificadas, pues Pablo demuestra que no son justificables la inacción, la apatía, el desaliento, la depresión, el desgano, el desinterés, o simplemente el relajamiento al decir, bueno, yo ahora no puedo hacer nada porque estoy en cuarentena, yo ahora no puedo ayudar a nadie porque estoy en cuarentena, la ley así lo marca y así lo debemos cumplir. Bueno, vamos a ver qué hizo Pablo cuando la ley romana, que era mucho más violenta que la nuestra, no permitía a Pablo hacer prácticamente nada, ¿no? A ver qué fruto hay de todo ello, qué fruto hay de todo ese distanciamiento social que tenía Pablo, la reclusión a la cual estaba sometido Pablo, las condiciones sanitarias a las cuales estaba sometido Pablo, la enemistad y el odio hacia el mismo Pablo de muchas personas, y todo eso, más el abandono de sus propios amigos o de sus consiervos que no lo abandonaron, sino que lo tuvieron que dejar por ir a servir a otros lugares, todo eso conforma un gran grupo de adversidades que a más de uno lo podría deprimir. Sin embargo, lo que vamos a aprender en el día de hoy es justamente lo contrario, palabras de aliento para cristianos comprometidos con el reino de Cristo, que van a sentirse muy alentados y muy motivados en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar el mensaje, ya hicimos esta introducción, vamos a empezar el mensaje en el Evangelio de Lucas, donde vamos a encontrar una profecía de parte de Jesús que naturalmente comenzó a cumplirse ya pocos años después de su partida, del ascenso al cielo, ¿no? Lucas 21:10 dice: entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, dice el verso 12, os echarán mano. O sea, antes de que pase lo que ya hemos venido viendo a lo largo de la historia, pestes, guerras, terremotos, hemos venido viendo todo eso, y los terrores que vienen asociados, como el miedo global que hay hoy, en algunos casos terror y en otros desesperación, particularmente en los países más afectados. Todo esto hace que den cumplimiento a estas profecías. Ahora, en el verso número 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vemos entonces, a partir de esta palabra profética en la boca de Cristo, ya el cumplimiento a lo largo de la historia de gran parte de estas cosas. Por supuesto, Cristo también habló de los tiempos de la gran tribulación. Inmediatamente de esto empieza a hablar de la nación de Israel y de qué había que hacer en el tiempo de la gran tribulación, esto ya después de que la iglesia fuese arrebatada. Pero quería referirme en el día de hoy a esto puntualmente, a esta referencia
de Jesucristo, que en gran parte se cumplió en Pablo y en muchos de los apóstoles. Ya en Hechos de los Apóstoles vemos el cumplimiento de esta parte donde dice: entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Convengamos que si bien, y luego al final añade, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, de todos, hay que tener cuidado en este sentido de que el aborrecimiento, la persecución, el desprecio, sea por causa de que se refleja Cristo en nuestras vidas, porque predicamos a Cristo y no a nosotros mismos, porque predicamos a Cristo y no la grandeza o el poder humano o el poder religioso terrenal. Muchas veces las personas vemos que glorifican mucho y excesivamente, no solamente por enunciarlo, sino con un corazón, digamos, donde está exacerbada la gloria en lo terrenal, la gloria en lo que religiosamente se ha alcanzado. Claro, no se está refiriendo a eso Jesús, sino se está refiriendo a la imagen de Cristo y al mensaje de Cristo en las personas que así viven como verdaderos creyentes comprometidos. Esas personas deben esperar que muchas otras los aborrezcan por el simplemente hecho de ser cristianos, de vivir una vida piadosa y de simplemente no meterse o enredarse en las cuestiones pecaminosas de la vida, las cuestiones deshonestas, inmorales o sucias, aquellas que son no condicen con la ley moral de Dios. Esto parece que ofende naturalmente al pecador que las practica leve o violentamente y se siente ofendido por la santidad que uno practica. Bien, hay personas que inclusive, como el mismo emperador Nerón, llegaron a culpar a los cristianos sabiendo, aún los soldados romanos sabiendo que los cristianos eran gente obediente, respetuosa de las autoridades, que eran gente muy dócil, y los militares romanos lo sabían, y sin embargo no tenían, en el caso de Nerón, ninguna sensibilidad, y acusó a los cristianos de incendiar Roma, cuando era, y todo el mundo sabía que no era así, que era el mismo Nerón aquel que lo hizo porque simplemente la quería hacer de nuevo. Bueno, vemos que los cristianos pueden ser objeto de menosprecio. Ahora, cuando son objeto de menosprecio por escándalos particulares, sean sexuales, morales, o por vaya a saber qué cuestiones de chismes o cuestiones de palabras que no condicen con la Escritura y con las doctrinas, no deberíamos de ninguna manera unirlo a esta persecución, ¿no? Bien, lo interesante es que a los cristianos comprometidos, y esta palabra es muy alentadora, Dios le dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dando a entender que nada de ustedes va a ser olvidado de Dios, nada va a pasar inadvertido. Pero también les dice que necesitarán paciencia, no para ganar las almas, esto no tiene que ver con la salvación, es para ganarme la salvación. La salvación no se gana. Si alguien ganara la salvación no sería por gracia, sería por su trabajo y su esfuerzo personal. La salvación no se gana por esfuerzo personal, ni tampoco es otorgada por retenerla con esfuerzo personal. No se puede retener la salvación con esfuerzo personal, porque entonces no sería gracia, sería otra vez un mérito humano el retener la salvación. La salvación es de Dios, eso usted debe tenerlo en cuenta. Ahora, cuando la Biblia dice con paciencia ganaréis vuestras almas, significa que estarán sus almas en victoria, en esa condición de fe, de esperanza, de gozo interior en medio de la adversidad, la persecución y la angustia. Encontrarán gozo, pero encontrarán también como fruto la paciencia del Espíritu Santo, que traerá a los cristianos, otorgándoles la capacidad de resistir en el tiempo de adversidad, de persecución o de cárcel, ¿sí? La gracia de Dios siempre estará presente. Obviamente ustedes ya creo que pueden darle aplicación a esto, como hay gente,
ya sea mayor o más joven, definitivamente todos en alguna manera sufrimos esta prisión domiciliaria, llamémosle así, por supuesto con respeto, ¿no? Pero para identificarla de alguna manera con la prisión de Pablo. En esta prisión domiciliaria en muchos casos se necesita paciencia, templanza, mansedumbre. Vemos como los noticieros hablan de que se exacerba la violencia doméstica, fruto de la convivencia obligatoria de tantas personas todo el tiempo, todo el día, tantos días. Entonces hace que se complique el vivir. Aún en las familias más piadosas a veces se complica el vivir. Pero es allí donde la paciencia de Dios y la gracia de Dios obrará solamente a favor de los genuinos creyentes o de los creyentes comprometidos con Cristo. Los creyentes que están hoy desconectados, viviendo su vida, si no buscan la gracia de Dios, no la recibirán. La gracia de Dios es un regalo, pero tienen que pedirla y tienen que esforzarse en esa gracia que es en Cristo Jesús, como le decía Pablo a Timoteo. Bien, pero no para recibirla, no para recibir la salvación, sino para obedecer a Dios como Dios lo ha mandado que lo hagamos. Bueno, entonces vamos a empezar por algo muy ya conocido que Jesús profetizó, es el hecho de que testificaríamos y que los discípulos o los apóstoles testificarían ante reyes y gobernantes. Vemos, por ejemplo, síganme ustedes, o sea, ustedes saben que el bosquejo lo van a tener, luego yo se los voy a compartir, o si no, los colaboradores se lo van a enviar. Las preguntas van a estar luego un ratito después del mensaje para que ustedes puedan responderlas allí desde sus teléfonos celulares. Con muy poca internet pueden llegar a accesar a las preguntas y responderlas y ser edificados. Así que les animo a que practiquen, a que investiguen, a que se metan, porque les va a hacer muy bien. Bueno, y mientras ustedes comparten el video, ¿no?, para que otros también puedan participar y disfrutar de lo mismo que ustedes hoy. Para ser fortalecidos en este tiempo de reclusión domiciliaria, en este tiempo de obligatoriedad de estar en casa. El quédate en casa, lo hemos escuchado ya lo que va de estos 37 días como miles de veces, ¿verdad? Bueno, pero eso hace que se convierta casi en una tortura psicológica, ¿no? Y como que las personas comienzan a rebelarse contra esta condición y es natural que así pase. Bueno, pero más allá de eso, que es esperable, quiero ir por el otro lado. Ante la imposibilidad de salir, ante la obligatoriedad de quedarse en casa, bueno, ¿qué haría Pablo si no puede salir? ¿Qué hizo cuando no pudo salir de la cárcel? Usted de última puede rebelarse y salir de su casa, pero Pablo no podía rebelarse y salir de la cárcel, no lo podía hacer. Entonces tendría más justificación Pablo no hacer nada que nosotros, ¿verdad? Pablo estaría mucho más justificado, dice, bueno, está preso, pobre Pablo no puede hacer nada para Cristo. Bien, bueno, empecemos por el hecho de que cuando ya lo tomaron preso, allí en Hechos 25:11 dice, pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte ha hecho, no rehusó morir cuando Pablo testificaba, no ante los gobernantes. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Mire hasta la corte donde iba a llegar Pablo, a la corte de César, nada más y nada menos que la máxima autoridad de todo el imperio romano. Hasta allí iba a llegar Pablo, y esto en una condición de preso. Él, por esas cuestiones legales, apela, como hoy se puede apelar a un tribunal superior, y llega a un estadio superior de la justicia, y máximo tribunal de justicia, por supuesto, César. Ahora, en ese momento él estaba ante el Sanedrín, ante Festo, y estos gobernantes, acompañados de sus séquitos, de sus secretarios y todo el staff, digamos, de gobierno, estarían escuchando toda la palabra de Pablo. Pablo no se avergonzó en este sentido y no dijo solamente soy cristiano, sino que se defendió, él citó la palabra y citó, por supuesto, argumentos de peso. En Hechos 26:30 dice, cuando había dicho estas cosas,
se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni prisión ha hecho este hombre. O sea, de hecho, los mismos gobernantes se daban cuenta de que Pablo estaba ilegalmente preso o injustamente preso, lo que a alguno provocaría más sentimiento de impotencia, de bronca, o más justificado todavía, diciendo: bueno, yo estoy aquí injustamente, nada puedo hacer. Si todavía hubiese hecho algo malo, justamente estaría pagando o purgando una pena, o estaría preso. Pero no era así, y los mismos gobernantes, cuando debatían entre ellos, se daban cuenta de que Pablo era totalmente inocente. En Hechos 28:11 dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolí, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. O sea, no era fácil para Pablo estar preso, no era un viaje de paseo en crucero, ni siquiera era un crucero de estos que anduvieron por el Atlántico o por el Pacífico, navegando sin poder entrar en algún puerto. La verdad que en un crucero de esos estar preso no era bastante malo, ¿verdad? Sí, era cierto, por la cuestión del coronavirus, no los dejaban atracar en ningún puerto, y claro, se empezaron a desesperar, pero de ahí estar desalentado en un crucero por el océano con 7 estrellas, hablando en términos de lujo, no es lo mismo que estar preso en un barco, en un calabozo, con cadenas y con otros presos y malvados hombres que sí probablemente tendrían una conducta bastante inhumana. Bien, pero vemos que Pablo cobró aliento cuando se vio con los hermanos. Esto es interesante. Yo sé que muchos hermanos están anhelando volver a la casa de Dios y van a cobrar aliento cuando puedan pisar el templo una vez más, pero esto no lo sabemos. Solo Dios lo sabe, y Él dispondrá cuando así sea. En el mientras tanto, no nos cruzaremos los brazos como Pablo tampoco lo hizo, sino que buscaremos los medios para hacer algo que glorifique a Dios, y para que justamente no digamos: bueno, no hay tiempo de ir a la iglesia, no hay tiempo de orar. La verdad es que no hay tiempo de hacer nada para Dios, estamos muy ocupados con el trabajo, hay mucho tráfico en la calle, entonces hay mucho tráfico, la internet, es imposible acceder. Creo que estas cosas no son casi ni serias, ¿no?, decirlas ahora, y hablan un poco o revelan que en realidad no era eso la razón por la cual muchas personas no servían a Cristo, sino simplemente porque no quieren hacerlo. También vemos que en el verso 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y luego encontramos también en Hechos 22, Hechos capítulo 22, capítulo y hasta el 26, encontramos una serie de exposiciones de Pablo ante diferentes gobernantes. Podríamos encontrar una lista tremenda de personas a las cuales Pablo, estando preso y llevado de un tribunal a otro y de un gobernante a otro, a cada uno de ellos les alcanzó a testificar, cumpliendo así la profecía de Cristo. Pero también, fíjense que él no se quedó con el hecho de ir a gobernadores, y como alguno podría decir: no, yo estuve con el presidente y oramos por el presidente y sacamos en Facebook: hoy estuvimos con el presidente orando por el presidente. Me parece fantástico, o sea, maravilloso, está bien. Y pregunto, ¿le habrán testificado al presidente de la necesidad de que su alma sea salvada?
Estuvimos con el gobernador. ¿Le habrán testificado al gobernador de la necesidad de que su alma sea salvada, que tanto el gobernador como el presidente, como ustedes, como yo, tuvimos o tendrán ellos que arrepentirse de todos sus pecados, reconocer la necesidad de salvación, abandonar el sistema de creencias particular o personal y someterse a los pies de Cristo humildemente en obediencia como un esclavo? ¿Podrán o habrá sido en alguna medida así? Bien, sería interesante porque Pablo lo contó de él y de alguna manera le expuso esta necesidad a los gobernantes. Yo no lo sé, pero es lo que Dios hizo con Pablo en una situación de aislamiento obligatorio y injusto. En este caso, nuestro aislamiento tiene justificación. ¿Por qué? Y porque es una cuestión de prevención, de sanidad y también de solidaridad en una medida, ¿verdad? Pero con todo, es como si estuviésemos en una prisión domiciliaria. Bueno, Pablo dice que también la Biblia dice, le dio testimonio, ustedes saben, en los tantos viajes en barco, dice que él dio testimonio y ánimo a toda una tripulación y pasaje, ¿no? Fíjense en Hechos 27-22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vuestra vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y de quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Evidentemente, Pablo no se quedó allí lamentándose de que, bueno, todos vamos a morir, todos vamos a estar ya naufragando y se va a ir el barco a pique y nos vamos a quedar sin ni el pan ni la torta, nos vamos a ir todos, bueno, al cielo, así que cada uno sálvese quien pueda, ore cada uno a su Dios, como decían los tripulantes de la nave que llevaba a Jonás. Recuerdan que cada uno consultaba a su Dios y a Jonás le dijeron, bueno, vos consultá al tuyo a ver por qué vino esta tempestad. Bueno, ellos entendieron y después terminaron temiendo a Jehová, dice la Biblia, fue tremendo. Bueno, acá en esto pasó algo similar. Aquí Pablo no era el culpable de la tempestad. La tempestad vino como medio para mostrar la gloria de Dios, un medio donde encontramos manifestándose un ángel que visita a Pablo, ¿no es cierto? Un medio donde vemos que Pablo también se había desanimado después de 14 días de tempestad. No es fácil estar a punto de naufragar. Cualquiera seguramente vio la película Titanic y qué feo es ver que un barco se hunde y no hay forma de salir de esa inmensidad de agua, ¿no? Creo que es algo horrible saber que el barco se va a hundir y vos estás en el barco. Bueno, Pablo estaba allí y tantos presos, había 200 y pico de personas. En el Titanic había 3.000 y pico, pero acá había 200 y pico de personas y todas iban a morir igual. Y Pablo, claro, estaba en medio de ellos y los tripulantes muy avesados también, y los militares también, y los presos también. Y todos iban a morir igualmente, sean gobernantes, sean tripulantes, sean presos, o sea Pablo, iban a morir. Sin embargo, Pablo encontró una oportunidad para testificar y para animar inclusive a la tripulación y al pasaje de la nave. Vemos como aún en prisión Pablo fue el que encabezó el aliento, el ánimo, donde el Espíritu Santo realmente se manifestó en Pablo trayendo ese gozo de la confianza en Dios. Él decía efectivamente esto, ¿no? Que confío en que Dios hará como se me ha dicho. O sea, Pablo recibió la información de un ángel y él confiaba en que Dios iba a hacer como el ángel le dijo. Efectivamente traía confianza. Y los exhorto a tener buen ánimo. Qué bueno es que vos, no sé con quién convivís o con quién te relacionás, pero le estás llevando un mensaje de ánimo porque vos confías en que Dios cuidará de tu vida, más allá de la enfermedad, que no sabemos si viene o no viene.
hay algunos hombres, varios cristianos, no aquí en Argentina, pero tengo que en Europa tengo noticias y en Estados Unidos de aún pastores, si bien muy mayores, que han fallecido por esta enfermedad. Pero bueno, también sé que de algo tenemos que ir al cielo, de alguna afección, dolencia, accidente, o simplemente el hecho de dejar de vivir será la razón por la cual Dios nos llevará a su presencia, sea por el coronavirus o por otra razón. Tarde o temprano todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. El punto creo que no es ese, el punto sería que entre que vamos, ¿cómo vamos? Si nos desanimamos, si vivimos deprimidos todos los días, todo el día renegando, todo el día cuestionando, todo el día lamentándonos de nuestra condición, si yo fuera, si yo hubiese. ¿Y por qué esperar que deje de la cuarentena de estar vigente para servir a Cristo? Pablo dijo, bueno, si me salvo, voy a ir a la iglesia. Si me salvo, voy a comenzar a congregarme. Si Dios me saca de esta cuarentena, voy a comenzar a ayudar a los hermanos. Imagínense, estoy justamente traspolando, ¿no?, esta situación de Pablo a nuestra situación actual. Si Dios me libra de que no me enferme en esta pandemia, entonces yo le prometo a Dios que tal cosa. Me parece poco bíblico y más bien un negocio de narcotraficantes que la humilde fe de un verdadero cristiano que dice o que debería decir, pase lo que pase con mi vida, mi mandamiento o el mandamiento que tengo es predicar a Jesucristo. Evidentemente Pablo tenía muy claro el mensaje y la comisión. Él, por supuesto, tenía una vida para vivir, tenía gustos personales, tenía cuestiones que a él seguramente lo entretendrían, pero Pablo no puso su mirada en las cosas de la tierra, sino él mantenía su mirada en las cosas del cielo. Ustedes saben que en esos viajes también predicó en una isla, ¿recuerdan la isla de Malta, una isla pequeñita en el Mediterráneo? Bueno, en Hechos 28:1 dice, y estando ya a salvo, después de toda esta calamidad, ¿no? En Hechos 28, en la isla de Malta, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Por supuesto, estos milagros de Pablo son propios de un verdadero apóstol y era la oportunidad, por supuesto, para testificar de la salvación de Jesucristo. Él seguía bajo la autoridad de los romanos. Él estaba y el trato era que Dios dijo que nadie se escape porque todos iban a ser salvos, iban a ser liberados del hundimiento del barco. Y bueno, efectivamente llegaron todos con vida, se les concedió la vida de todos los que estaban en el barco, pero era necesario que nadie se escape. Bueno, nadie se escapó y todos salvaron sus vidas porque Dios así lo había determinado. Dios determinó que se salvan todos, había presos, había romanos, había tripulantes, y Dios dijo, bueno, yo escucho las oraciones de Pablo y voy a concederle a Pablo sus oraciones para que todos salven sus vidas. No para que salven sus almas, aquí no dice, pero que sí recibieron el testimonio potente de Pablo, efectivamente es. Pregunto, ¿vos estás orando por las personas que están en medio de esta tempestad con vos? ¿Estás viendo la mano de Dios y la respuesta de Dios a tus oraciones en favor de gente que no conoce a Cristo, inclusive personas que no merecen ser salvadas? Alguno diría, bueno, pero eran maleantes, eran presos, eran delincuentes. ¿Por qué Dios nos los dejó hundirse en el fondo del mar? Pero ¿saben por qué? Porque Dios le da una oportunidad a todos los hombres, porque en realidad no había hombres buenos y hombres malos. Todos somos malos, algunos menos malos y otros más malos, pero no hay uno bueno, dice la Biblia. Por lo tanto, todos deberíamos hundirnos en esta pandemia y todos deberíamos cosechar el fruto de nuestros pecados, que es la muerte. Pero Dios no lo hace por su misericordia. En esto se diferencia claramente del espíritu humano vengativo y el Dios de misericordia que en la Biblia encontramos.
este Dios de misericordia, es el Dios que salvó las vidas de todos estos tripulantes, presos y militares romanos. Todo ello habla de la gracia de Dios y de la fe de Pablo y de la disposición de Pablo a hacer algo en medio de su tiempo de prisión. Escribió, ustedes saben que en la prisión donde él estaba, cartas, y por lo menos 5 cartas escribió en prisión. Cartas, por lo menos 5, no sabemos si más, pero por lo menos 5. Ellas son Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, eso en su primer tiempo de prisión, y Segunda de Timoteo en su segundo periodo y final periodo de prisión romana. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, en esas cartas motivaba a los hermanos, al pueblo de Dios, como lo hace con vos hoy y conmigo y con todos los cristianos del mundo y de todas las épocas, a una visión positiva de una situación conflictiva o adversa. En Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, fíjense esta manera de ver las cosas. Cualquiera diría, esto es un despropósito, esto es obra del diablo, esto es juicio de Dios sobre la humanidad. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero ¿a quién le podemos dar la razón? No importa. Pero Pablo veía de otro lado esto. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, no para el bien de Pablo. Pablo no le fue nada bien. Si hay alguien que sufrió en la vida es Pablo, siendo ministro del Evangelio sin ser una persona con delitos de los cuales se lo podía acusar o meter preso inclusive, o sin necesidad inclusive de llevarlo a César. Bien, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Evidentemente, hablar la palabra o publicar, por ejemplo, compartir este mensaje, les da vergüenza a muchos cristianos, porque dicen, ¿qué van a decir de mí si ven predicando a un pastor o a mi pastor? Todo lo que le dicen al pastor Carlos me lo van a decir a mí, porque vos estás con él. Bueno, Pablo y Cristo decía lo mismo, ¿no? Pablo decía que él no se avergonzaba de sus cadenas y les decía, no se avergüencen de mis cadenas, no se avergüencen de todo lo que el mundo dice de mí o hace de mí. Por supuesto, si no hay justificación, ¿no? Pero bueno, los hermanos tienen temor a veces de hablar de Cristo, de hablar de las cosas de Dios, de escribir algo en Facebook. Prefieren publicar tonterías porque, claro, a nadie ofenderían con una tontería, pero sí se ofenderían a aquellos amigos, amistades y conocidos que no conocen a Cristo, y mucho menos republicar una prédica de donde yo fui participante. Dios nos libre de semejante vergüenza, estoy ironizando, ¿no? Pero Pablo vio que esta prisión de él lo motivó a los hermanos a predicar mucho más la palabra, diciendo, bueno, después de todo, Pablo al final, estando preso, él predica la palabra, y nosotros estando libres, estamos atemorizados, callados, acá avergonzados, muriéndonos de lástima, autocompadeciéndonos. Bueno, así como hoy muchos cristianos dicen, bueno, yo estoy mal, estoy deprimido, no puedo hacer nada para la obra de Dios, no tengo un peso, no tengo para comer, y bueno, y así, y vivimos excusándonos de todo, ¿no? Imagínense los de Macedonia, yo no tengo un peso para ofrendar ni para dar, no, que se arregle con otros. Pero vieron cómo justamente la Biblia nos enseña que son todas razones injustificadas las que muchas veces nosotros ponemos. Bueno, aquí la mayoría de los hermanos, no todos, cobraban ánimo ante las prisiones de Pablo. ¿Saben que Pablo también tenía visitas en la cárcel? Bueno, se salvó un esclavo, ustedes conocen el nombre de ese esclavo, Onésimo, y una carta que va a su amo, Filemón. Bien, allí dice en Filemón, verso 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Resulta que un esclavo que se escapó, lo cual era digno de muerte, Filemón tenía todo el derecho de matarlo por huir, la ley así lo decretaba. Un esclavo que huye era hombre muerto. Sin embargo, Pablo no solamente salvó la vida de Onésimo, intercediendo ante Filemón, sino que le entregó el mensaje y se convirtió a Cristo, y fue un hijo en la fe, Onésimo. ¡Qué tremendo!
Pablo preso y no quedó un minuto sin hacer algo que fuese positivo. Usted sabe, al principio del ministerio de Pablo, un carcelero y toda su familia se convirtieron, ¿recuerda? Bien, Hechos 16:27 dice, despertando el carcelero después de todo ese ruido, después ese lío, dice, despertando el carcelero y viéndola abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, no estoy diciendo qué debo hacer para recibir la bendición de Dios. Hoy las personas quieren recibir la bendición de Dios y ser libres del coronavirus, ¿verdad? Hoy, ¿qué le quieres pedir a Dios? Y bueno, yo quisiera que Dios guarde mi vida, mis hijos, mi casa. Bien, fíjese lo que hicieron estos hombres, lo que hacía la vida de Pablo, que las personas se den cuenta que necesitaban ser salvos, no que necesitaban una bendición, sino que necesitaban ser salvos. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y usted sabe que después lo recibieron a Pablo, le dieron de comer y finalmente lo liberaron a Pablo, ¿no? Pero el carcelero y la familia se convirtieron cuando Pablo estaba preso, no cuando Pablo estaba fuera. ¿Se da cuenta todo lo que hacían? Bueno, usted sabe, volviendo a Roma otra vez más adelante en el tiempo, multitudes visitaban a Pablo que estaba preso en prisión domiciliaria. En Hechos 28:16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, tenía una consigna militar allí adelante que le custodiaba a Pablo, no podía salir de la casa, prisión domiciliaria. Y a Pablo permaneció allí 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. O sea, Pablo estaba en prisión domiciliaria, como estamos hoy, pero sin custodia, predicando el reino de Dios y enseñando acerca. No estaba hablando de Netflix, Flow, de Facebook, Instagram, no estaba hablando Pablo de eso. ¿Qué estaba haciendo todos los días en su casa, preso? Enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ah, pastor, pero a mi casa no me viene a visitar nadie porque la policía no te deja circular. Bien, ahora, vos tenés acceso a Internet, tenés acceso a Facebook, Instagram, las redes, WhatsApp y otras redes, pero bueno, las que más usamos hoy por aquí. Seguramente que tenés impedimento para usarlas, te han bloqueado tu IP, no se puede transmitir por internet. Creo que Pablo en este caso muestra realmente que tenía una determinación. Él dijo, hay que anunciar el reino de Dios y la salvación a toda criatura, como Cristo dijo, la obra de Dios tiene que seguir, aunque esté solo, aunque haya 1000 visitas, yo tengo que predicar de Jesucristo. Y él lo hizo abiertamente y sin impedimento. Igual que vos, no hay impedimento para que uses tu teléfono, no hay impedimento para que uses tu netbook, tu notebook, tu celular, tu pantalla y tus redes y tus cuentas y tus llamadas telefónicas. No hay impedimento. El único impedimento pueden ser tus o mis excusas que evitarán que hagas en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio, no hay nada que te limite, como a Pablo tampoco lo limitaba predicar la palabra de Dios. Él también alentaba a siervos y hermanos, y esto es un poco triste porque es una de las últimas cartas de Pablo, la última, en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le decía a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le decía, ¿no? a su siervo, al siervo Timoteo, predica, encárgale a estos hombres fieles que prediquen, que sean idóneos y fieles. Necesitamos en la obra de Dios no gente problemática, enojada, con disensiones, con envidias. Necesitamos hombres fieles e idóneos. Necesitamos gente que tenga talentos, capacidades para hacer la obra de Dios, para predicar el Evangelio con o sin cuarentena, para predicar el Evangelio con o sin restricciones, para hacer hasta donde se nos permita hacer todo lo que tenemos que hacer. Bueno, Pablo lo hacía y Pablo alentaba a siervos y le decía, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En Efesios 6:10 le dice, por lo demás, hermanos,
míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto lo decía estando preso. Le decía a los hermanos, fortalezcanse. Como diciendo, no yo que estoy débil, acá triste, deprimido porque estoy preso. No, ustedes pásenla bien. No, ustedes fortalezcanse en el Señor. Bueno, y vamos a cerrar esta reflexión con las palabras de despedida de Pablo. Quiero mostrarte cómo hasta última hora Pablo ya condenado a muerte, Pablo ya definitivamente su vida estaba jugada, ya en esta Dios no lo iba a salvar como lo salvó de 3 naufragios, como de cárceles, prisiones, de ladrones, de gente difícil, de asesinos, de diferentes emboscadas. Dios lo libró a Pablo, lo libró de enfermedades, lo libró de asesinos, lo libró de su propio orgullo, lo libró de todo a Pablo, excepto no lo libró de la espada que cortaría su cabeza. Pero es así, Pablo ya había terminado su tarea. Así, cuando tú termines la tuya y yo termine la mía, no sé si me cortará la cabeza a vos o a mí, pero Dios nos llevará a su presencia si es que somos sus hijos. Entonces, yo quiero que veas a Pablo. En vez de pensar en él escribía en su última carta, en la carta de despedida, preso y condenado a muerte. 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese los consejos de Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso te incluye a vos y a mí. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son muy conmovedoras las palabras de Pablo, porque son las palabras de un preso condenado a muerte, que a veces realmente me estimula y digo, nos avergüenza, pero al mismo tiempo nos alienta, porque digo, bendita gracia, la gracia de Dios, bendita gracia que da a los hombres la capacidad de seguir trabajando y sirviendo aún en las peores condiciones de prisión. O sea que cuando alguien te venga con excusas de que no se puede servir a Cristo en la cuarentena, decirle, mira, no voy a discutir con vos, te voy a hacer escuchar un mensaje. Y es ahí donde le puedes presentar este mensaje, no a mí, porque yo soy un preso más, como vos, de las circunstancias. Vos y yo somos presos de estas contingencias, la cual ningún profeta del mundo entero, ni antes ni ahora advirtió. Me refiero a los profetas modernos, ¿no? Pero vino y se apoderó del mundo. Pero con todo, yo sé que, como vos seguramente sabés, que Dios no escapa a todo esto, sino Él mismo es el que está haciendo una obra grande en medio de la pandemia. Es el mismo el que está mostrando quiénes son sus hijos aún presos, aún en cuarentena, y quiénes nunca lo fueron o quiénes no lo son. La cuarentena evidencia la prisión, la prueba, la presión emocional, las circunstancias difíciles, la necesidad de congregarnos por la red. Es lo que evidencia quiénes son y quiénes parecían ser. Y así seguirá Dios haciendo, pero también seguirá Dios glorificándose con tu vida, con mi vida y con la vida de todos aquellos que aman a Dios, que también se desaniman. Pablo se desanimaba y un ángel le fortaleció. Pablo estaba triste y se sentía abandonado, pero sentía la fuerza, a pesar de la angustia, para capacitar a otros. Yo también muchas veces
no estamos presos, estamos aislados. Yo también muchas veces me deprimo y me angustio y la paso mal y supero enfermedades con mi familia y dificultades económicas, como todos en alguna medida. Pero aún tenemos fuerza, no porque sea nuestra la fuerza, sino porque la gracia viene de Dios. Y así te animo a que hoy, en este tiempo de prisión domiciliaria, de aislamiento obligatorio, de distanciamiento social, puedas decir: yo y mi casa serviremos a Jesucristo. No sé qué hagan los demás, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a orar, y junto a mi esposa, que ya está acá, vamos a pedir para que vos puedas ser un canal de bendición. Susi. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces y dar gracias al Señor. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios, por poder haber escuchado tu palabra, Señor. Señor, que tú has traído a nosotros, a tu apóstol Pablo, Señor, la vida de nuestro apóstol Pablo, de todo lo que él ha vivido, Señor, en tiempos, Señor, de prisión. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas a través de tu palabra para darnos de tu guía, para darnos, Señor, dirección en nuestra vida, Señor, para mostrarnos aún que en medio de dificultades, aún en medio de tiempos de aislamiento, tú te manifiestas, Señor Jesús, a través de tus hijos, a través de tu iglesia, para bendecir a este mundo, Señor, para seguir llevando tu palabra. Señor, capacita nuestras vidas, impulsa nuestras vidas para llevar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, a través de los medios que podamos usar. Señor, tocas nuestras vidas, Padre, infundiéndonos aliento, Señor, poniendo en nuestras bocas palabra tuya, Señor, llevando una conducta también conforme a tus dichos, a tus palabras, Señor, porque queremos ser un canal de bendición, queremos ser luz y sal en medio de este mundo, Padre. Señor, donde tantos están clamando, Señor, por la verdad que viene de lo alto, donde tantos están viviendo en incertidumbres, en búsqueda, Señor Jesús. Señor, para que podamos presentar así tus palabras, Señor, para que puedan, Señor, contrapesar contra aquellas filosofías, Señor, y distintas ideas, ideologías, Señor, que lejos están de tu palabra, que lejos están, Señor, de tu voluntad. Señor, que queremos ser proclamadores de tu evangelio, Padre. En todas nuestras vidas, Señor, queremos que tú te manifiestes en nosotros y a través nuestro, mi Jesús. Padre, cerramos en esta oración agradecidos por todo este tiempo, esta administración poderosa de tu palabra. Gracias por visitarnos desde lo alto con tu espíritu y verdad. Estas nos guiarán a tomar acciones y tener actitudes correctas y coherentes. Gracias, Padre, por la misericordia recibida, por el amor de los hermanos, por la comunión de la iglesia, porque tú cuidas a tus ovejas, apacientas tu rebaño, sustentas a tu pueblo y proteges y guardas a los tuyos. Señor, como decía Pablo, yo sé que Dios nos liberará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. Aunque no estamos condenados a muerte, pero en diferentes circunstancias de presión social, emocional, Señor, estamos gozosos y llenos de gratitud, confiando en el poder de nuestro amado Salvador, de Jesucristo. Gracias, Padre, junto a tu iglesia presente, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, ustedes y nosotros, amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, nos despedimos. Bueno, estamos despidiendo una vez más. Pasan rápido las semanas a pesar de lo que estamos viviendo. Esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes el miércoles a las 21 horas, pero seguimos, como fue alentada por la palabra la iglesia, seguimos sirviendo al Señor y contactados entre nosotros, orando los unos por los otros y sirviendo así a Cristo. Ayudándonos entre todos. Solamente recordarles, compartan la prédica para que otros la escuchen, comenten, pónganle me gusta, pónganle un corazoncito para que la prédica pueda tener mayor explosión. ¿Sí? Las preguntas van a estar en 1 horita subidas, más o menos, para que calculen. Y luego subiremos esto a YouTube, como siempre en diferido, ya procesado el video, vamos a subir después. Todo esto se los digo para que todos colaboremos y tengamos paciencia. Les mandamos un abrazo. Un abrazo. Les amamos, de verdad, en Cristo Jesús. Bendiciones.